que creyere y fuere bautizado, ¿puede un niño creer? A ver, dígame. Muy bien, hermano. Te digo entonces 5 cosas que tienes que conocer y que todo católico y toda persona no católica también. Primero, no hay que leer solamente un texto de la Biblia y pensar que ahí está toda la enseñanza. Hay que buscar los textos paralelos. Número 2, por ejemplo, tú dices que lees San Marcos, pero si lees San Mateo, en Mateo 28, 20 en adelante dice, bautícenlos y enséñenles. Es diferente, mira, ya nota la diferencia. Primero se bautiza y después se les enseña. A la inversa de San Marcos. Además, tú dices, el niño creyere. Muy fácil, no es solamente un niño. ¿Acaso, te preguntaré yo, los muertos creen? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo Lázaro fue resucitado? Si de acuerdo a la base que tú das, si no cree la persona, no puede actuar Dios en él, entonces, ¿cómo es que Lázaro fue resucitado? Eso está en San Juan capítulo 11. Fue resucitado porque creyeron las hermanas, o sea que la fe de otras personas puede ser válida para que Dios actúe en el otro. Ustedes mismos lo hacen, de hecho, ustedes mismos. Cuando ustedes oran por un enfermo, el enfermo está inconsciente, dormido, nada, y se sana, Dios lo sana. Entonces, ¿cómo? Si no cree, ¿cómo va a tener esa sanación? Por la fe de los hermanos que oraban por él. Entonces te estás contradiciendo por ahí también. Tercero. Cuarto, si lees en la Biblia, en Hechos 16, 31 al 33, dice que se predicó una familia completa y se bautizó toda la familia, seguramente incluyendo los niños en toda familia normal, y no pasó nada, no hay ningún problema. Cuarto, quinto, si lees de nuevo en la Biblia, en Hechos 2, 39 en adelante, en el 41, después de que son bautizados en el Espíritu Santo, ahí mismo adelante dice, porque la promesa del Espíritu es para ustedes y para sus hijos, para sus hijos. ¿Ves cómo no solamente para los adultos? También nuestros hijos tienen que tener esa bendición. 5 y 6, Jesús mismo dijo que hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. San Juan 3, del 5 al 6. Y cuando ustedes dicen entonces, es que por lo tanto hay que dejar que vayan a Jesús, claro. ¿Y cuál es la forma de ir a Jesús? El bautismo desde pequeños. Recuerden el Antiguo Testamento, en Génesis 17, es el siguiente punto, la circuncisión eran los 8 días. Como judíos estaban acostumbrados a unirse como pueblo de Dios desde pequeños y era la circuncisión. En el caso de los cristianos, nosotros que somos es el bautismo. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios 12, 13, que por el bautismo recibimos todos el mismo espíritu y hacemos y formamos un solo cuerpo. Así que mi hermano, allá están 6 razones de la Biblia y otras para que pienses también del por qué no es la idea como tú dices de que los niños no creen y no hay que hacerlo. Además, los niños no creen y les dan medicina, los niños no creen y vale la medicina, los niños no creen y les dan las vacunas y también valen. Así que si vale eso, con mayor razón, vale el poder del Espíritu Santo en el bautismo desde pequeño. ¡Wow! Bendiciones. Millones de evangélicos dicen que oran mejor que Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, así como lo escuchas, hermano. Hace unos días puse un video donde decía por qué ellos no rezaban, oraban en el Padre Nuestro. Si Jesús dijo, cuando oren, digan así. El resultado es que cientos de personas piensan igual que miles o millones de evangélicos que dicen que no hay que repetir palabras. Pues están muy mal. Si ellos piensan que no hay que hacerlo, aunque Jesús lo haya dicho, están muy mal. Porque Jesucristo mismo lo dijo en San Marcos 14, 39. Bueno, de hecho no lo dijo, lo hizo él mismo, lo hizo. Por lo tanto, vean lo que dice ahí la Biblia. Jesús se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Así que mi hermano evangélico, ten mucho cuidado. Están bien equivocados cuando ustedes piensan que oran mejor que Jesús, porque no repiten palabras. Nosotros sí lo hacemos, católicos, igual que Jesucristo lo hizo en San Marcos 14, 39. Arrepiéntete, hermano, ora como Jesús. Un hermano protestante nos dice, sacrificio actualizado, eso no existe. Tomas por ineficaz e insuficiente el sacrificio de Cristo. No, mi hermanito, yo no hago eso. El que dijo eso no soy yo. Estás muy mal. Sí existe. Lo dijo San Pablo. Lee tu Biblia, hermano, porque te están formando mal. 1 Corintios 10, 16. Y te recomiendo a ti y a todos aquellos que digan que son cristianos o evangélicos, que son protestantes en realidad, que vayan a la Biblia y lo confirmen y que se salgan de esa iglesia si su pastor no les está enseñando la verdad. Porque fue San Pablo el que dijo, Corintios 10, 16, primera, ¿acaso la copa que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo? ¿O el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo?
Así que mi hermanito, actualízate, lee la Biblia, porque no soy yo el que lo dijo San Pablo, está actualizando el único sacrificio de Jesús. ¿Cómo se actualiza? Muy fácil para que lo entiendas en tu lenguaje. Ustedes los evangélicos y medio mundo que no es católico en el culto, normalmente dicen, nos cubrimos con la sangre de Cristo nos cubrimos. ¿Qué pasó? A ver. Me acabas de decir que no se actualiza el sacrificio, que eso lo estoy haciendo insuficiente, y resulta que ustedes constantemente lo hacen, pero no al estilo de la Biblia, sino a su estilo que se inventaron. Sí, ustedes dicen sangre de Cristo, nos cubrimos con la sangre. ¿Qué pasó? Por fin, ¿no que se actualiza o no? Claro que se actualiza, porque la salvación de Jesús en el tiempo llega hoy a nuestro tiempo. Pero como se hace efectivo, no es haciendo como tú y otros hermanos que se inventaron un estilo o un modo muy supuestamente moderno, nos cubrimos con la sangre de Jesús. Al estilo de Lutero más bien. No, el estilo cristiano, el estilo de la Biblia, es el estilo católico el que recibimos del Evangelio y de las cartas de San Pablo. Es 1 Corintios 10:16. Así que hermano, si quieres confirmarlo, no solo lee ahí. Tú y todos los hermanitos que no son católicos, léanlo también San Pablo de nuevo en 1 Corintios 11:23 al 27. 11:23 al 27, lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque sacrificio viene del latín sacro, sacrum, es sagrado. Y ficio viene de facere, que quiere decir hacer, el que hace algo sagrado. Lo más sagrado es la muerte de Cristo Jesús en la cruz, y ese sacrificio se actualiza en la Santa Eucaristía, la Santa Misa, la Cena del Señor o la fracción del pan. Por eso es su cuerpo y sangre, es real. Repito, lo dice tu Biblia, no solamente nuestra Biblia. 1 Corintios 10:16, 1 Corintios 11:23 al 27, Jesús lo afirmó en Juan 6:54, lo había dicho en Lucas 22:19, y los cristianos primeros católicos en Hechos 2:42. Fórmate, hermano, si no, salte de esa iglesia y busca la iglesia de Cristo, la iglesia católica con la Santa Misa. ¿Por qué los protestantes no rezan el Padre Nuestro? Sí, hermano, así como lo escuchas, eso es increíble y a veces no lo hemos dicho mucho y hay que decirlo. Si tú le preguntas a cualquier familiar que no sea católico, en el culto protestante evangélico, ¿rezan el Padre Nuestro? La mayoría no, y por supuesto, cualquiera de ellos que se haya ido y regresó a la iglesia católica sabe que no se ora el Padre Nuestro tal como está en la Biblia, como lo hacemos los católicos constantemente en la misa y en otras formas. ¿Qué decimos completo? El Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso está en la Biblia, en San Mateo 6:9. San Mateo 6:9, sí, hermano, la pregunta es, y esperamos la respuesta, tú y hermano católico y hermano no católico, ¿por qué no la rezan muchos protestantes evangélicos, pentecostales, bautistas, Ebenezer, La Roca, La Puerta, el Elohim, el Shaddai, Tabernáculo, etcétera? ¿Por qué no lo rezan? Si Jesús dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etcétera, completo, Mateo 6:9 en adelante. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Si Jesús dijo que oráramos así. La verdad es que no quieren obedecer a Jesús, no quieren parecerse a la iglesia católica, no quieren hacer cualquier cosa que suene a repetir palabras, pero en resumen, Jesús lo dejó y muchos, parece ser, aunque esté en la Biblia de todos, muchos hermanos protestantes no lo quieren hacer, aunque Jesús lo haya dicho, cuando oren, digan así. Así que mi hermano, ánimo, sigue adelante, sigue formándote, visita defiendetufe.com y te recomiendo el libro de Respuestas Católicas Inmediatas, y si ya lo tienes, ve al segundo, Cómo responder a los testigos de Jehová. Te aseguro que te va a ser de mucha bendición. Saludos, hermano católico y hermano no católico también, que miras este video. Este es un mensaje muy especial que es urgente que millones de católicos conozcan para que estén fortalecidos en su fe y sepan dar razones de ella, defenderla, dando razones de nuestra fe, como dice en 1 de Pedro 3:15. Vamos a dar respuesta, hermano, a un video que anda circulando por ahí de un hermano protestante donde ataca o cuestiona lo que creemos en la Virgen María. Así que, hermano, bienvenido, no te lo pierdas. Voy a ir poniendo las partes de este video y vamos a dar respuesta a cada uno de sus comentarios. ¿Por qué los cristianos no le oramos a la Virgen? Pausa, hermano, pausa. Primero, ya empezaste muy mal. Cuando dices, ¿por qué los cristianos no oramos a la Virgen? Primera pausa, no, hermanito, hay que decir las cosas como son.
no digas por qué los cristianos no oramos a la Virgen, porque los cristianos sí oramos a la Virgen. No, lo que quieres decir, y tienes que decirlo correctamente, es por qué los cristianos evangélicos, o mejor dicho, por qué los protestantes no oran a la Virgen. No creas que ustedes son los únicos cristianos y hagan el monopolio del cristianismo. No, mi querido hermano, estás muy mal. Nosotros somos cristianos, y si de cristianos se trata, pues los primeros cristianos que oramos a la Virgen somos los católicos, desde los primeros siglos. Así que vamos aclarando las cosas y poniéndolas en orden. Los cristianos, desde el principio, desde el origen de la iglesia, somos los católicos, y sí, oramos a la Virgen. Por cierto, tengo que felicitarte en algo. Tal vez se te pasó, pero dijiste, ¿por qué no oramos a la Virgen? O sea que sí es virgen. Que bueno, te felicito entonces. Si ya están reconociendo que María sigue siendo virgen, así es. Sí oramos a la Virgen y es virgen. Qué bueno que ya va reconociendo esa parte. María no puede escuchar nuestras oraciones. Eso solamente es un poder de Dios, y es la omnipresencia. Quiere decir que Él puede escuchar cualquier oración de cualquier parte del universo, y solo Él tiene ese poder. Se oye bien, pero estás muy, pero muy mal, hermanito. No, necesitas leer mucho más la Biblia y pensar un poquito más lo que estás diciendo. Cuando dices, María no puede escuchar nuestras oraciones porque no es omnipresente. Hermano, nunca hemos dicho que María es omnipresente. No, pero no hace falta que sea omnipresente para escucharlo. ¿Cómo que no? Tú vas a decir, ¿cómo puede escuchar a María una persona aquí, en África, en Europa, en México, al mismo tiempo? Hermano, actualízate, hermanito, sin ir hasta las cuestiones espirituales. Es fácil si logras captar lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 12:13, que por el bautismo estamos unidos a Jesucristo. Todo aquel bautizado es el Espíritu Santo el que nos une a Jesús. Por lo tanto, estamos en donde está Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Con un sencillo ejemplo te lo voy a explicar, para que olvides esa idea de que solo omnipresente se puede escuchar a las personas en todo el mundo. No, hermanito, el internet, tú mismo estás grabando los videos y sin ir a la África, ni a Europa, ni a Asia, ni a Estados Unidos, ni en México, al mismo tiempo, sin ser omnipresente, te pueden estar escuchando en todos lados. Así que simplemente usa un poquito esto, y si el internet lo puede hacer, que es la conexión de computadoras unas con otras, porque hay un servidor. En lo espiritual es igual, hermano. El servidor se llama Jesucristo. Y no hace falta que alguien sea omnipresente como los santos o María para escucharlos. ¿Por qué? Porque si está unido a Jesús, automáticamente puede estar oyendo a través de Jesús. Nos conectamos a través de Jesús. Por eso es que María o los santos pueden escucharlos, porque están conectados al servidor. Así como con las computadoras, no hace falta estar en todos los países para que te escuchen en todos lados. Y no eres tampoco tú omnipresente, ni yo tampoco. Simplemente nos conectamos unos con otro, y otro conecta al otro, y otro al otro. Eso es el internet. Aquí el internet espiritual se llama la comunión de los santos. Y por eso no hace falta ser omnipresente. Buenas tardes, amadísimos hermanos, qué alegría estar nuevamente. Hermanos, estábamos viendo y disfrutando de una de las enseñanzas de nuestro hermano Martín Zavala, que es un apologeta o apologista que está en Estados Unidos, y él pues muy claro en sus enseñanzas. Pero bueno, hermanos, vamos a tratar hoy de mostrar el bautismo, por qué nosotros bautizamos a los niños. Pero antes de todo, hermanos, antes de comenzar, ayúdennos ustedes con sus oraciones desde sus casas, desde donde están. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios Todopoderoso, Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, gracias por este día, por la vida, por todos ustedes, gracias por todos los proyectos que nos permite realizar en todo momento y en cada lugar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos das la actitud, la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en este camino. A ti, Espíritu Santo, para que vengas y siempre nos acompañes, para que siempre nos ayudes con esa fuerza, con esa valentía, con ese fuego para seguir en este camino cada día. Y a ti, Madre María, también para que nos enseñes también cada día, así como le enseñaste a tu Hijo, que nos enseñes cada día a ser humildes, sensibles, a guardar todos nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos al hermano Mario, que está
con algunos temas personales, pero el Señor lo ayudará, hermano. El Señor nos ayudará a todos y hay que pedirle pues para que Él nos ayude. Bueno, hermanos, vamos a ver por qué nosotros los católicos, por qué bautizamos los niños, por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Vamos a ver, tratar de explicar este tema. Miren, hermanos, que comenzando con Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, Mateo 3, 13 al 15, dice: Jesús recibe el bautismo de Juan. Jesús, hermano, recibió el bautismo de Juan el Bautista. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Vamos a ver, veamos muy bien la actitud de Juan. Juan quiso disuadirlo y le dijo, vamos a ver qué le dijo Juan. ¿Tú vienes a mí? Pregunta, entre signos de interrogación, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, hermanos, veamos bien con el corazón, con la mente, veamos qué le respondió Jesús a Juan cuando llegó Jesucristo para que Juan el Bautista lo bautizara. Juan el Bautista traía el bautismo del Antiguo Testamento, hermano. ¿Qué le dice Jesucristo? Cuando le dice Juan, tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. Deja que hagamos así por ahora, bautízame y hagámoslo así por ahora. Está en aquel momento, Jesucristo tiene allá alrededor de 30 años y Juan lo va a bautizar. Juan, hermanos, era mayor 6 meses de Jesucristo y lo dice Lucas 1, lo pueden leer en Lucas 1 del 25 en adelante, que cuando llegó la Virgen María donde estaba Isabel, a los cerros de Judea, Juan brincó, dio saltos en el vientre de Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Entonces, Juan es mayor 6 meses de Jesucristo. 6 meses. Y Juan era el que traía ese tipo de bautismo, que era el último bautismo del Antiguo Testamento. Y por eso Jesucristo le dice, deja que hagamos así por ahora. Es decir, hermanos, el bautismo que practicaba Juan el Bautista, pues es un bautismo del Antiguo Testamento que se lo hizo Jesucristo. Recuerdan allá de las últimas 7 palabras que dijo Jesucristo, todo está cumplido, Él vino a cumplir todo. Se circuncidó, Él vestía túnica, Jesucristo practicó, cumplió lo del Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo Testamento. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. De esta forma cumplirá Él todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó y vamos a ver qué pasó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Hermanos, ¿qué se gana al bautizarse? ¿Qué es lo que ganamos nosotros al bautizarnos? En ese momento se abrieron los cielos. ¿Qué ganamos al bautizarnos? O al bautizar a nuestros niños o cualquier persona que se bautice, se abren los cielos para esa persona. Antes de ser bautizada no están abiertos los cielos, están cerrados. Y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. ¿Qué más ganamos? Que el Espíritu Santo descienda y se pose sobre él, bautizado. Son 2 puntos. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Es decir, después de bautizarse, la persona se convierte en el Hijo amado, en el Hijo auténtico de Dios. Vean que aquí ganamos 3 cosas y ya las mencionamos. Se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende sobre el bautizado y al mismo tiempo dice, este es mi Hijo, el amado. Recuerdan, hermanos, que por allá San Juan capítulo 3,
San Juan capítulo 3, del 4 al 6, vamos a ver qué nos dice. Juan 3, del versículo 4 al 6, dice lo siguiente. Juan dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, sí hay un renacimiento. Y por eso, hermanos, es que allá dice, en lo que leíamos de Mateo 3, del 13 en adelante, que dijo allá el Espíritu Santo: este es mi Hijo. O sea, al renacer, al bautizarse, inmediatamente bautizarse, Dios dice: este es mi Hijo. Y es que antes no era, sí lo era. Pero acá mismo Juan nos viene explicando: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no está bautizado, Juan nos está diciendo que no puede entrar en el reino de Dios, el que no está bautizado. ¿Y por qué aquí lo explica? Aquí explica por qué el Espíritu Santo en Mateo 3, del 13 en adelante, dijo, después de bautizarse: este es mi Hijo, el amado. Porque acá nos dice Juan: lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, en castellano, lo que nace de la carne, lo que nace de un hombre y una mujer, carne es. Creación. Eso significa que es creación. Como un pájaro, como un animalito. Nace de la carne. Los animalitos, hermanos, pues no tienen alma. No, ellos no son bautizados. No tienen espíritu. Entonces nosotros, antes de bautizarnos, somos como un animalito. Por eso nos dice claramente: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué pasa? Que nos decía Mateo 3, del 13 en adelante, una vez bautizado, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. Esto, hermanos, después de bautizarse. ¿O es que Jesucristo no era el Hijo? Claro que era el Hijo, pero nos está dando una enseñanza, que hay que bautizarse para convertirse en hijo verdadero, auténtico, hijo de Dios. Si no, hermanos, acá nos dice Juan que sin el bautismo no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué entonces, hermanos, nosotros, por qué a mí me preocupa tanto cuando han nacido mis niños? Que nacen inmediatamente, los quiero bautizar. ¿Por qué, hermanos? Porque el único requisito para bautizar un niño es que haya nacido. Por eso dice: el que nace de la carne, carne es. Al momento de nacer, hermanos, un niño es pura carne. Y por eso necesitamos que ese niño ya tenga el Espíritu, porque el mismo Juan nos dice que el que nace del Espíritu, con el bautismo, es la única forma de que nazca con el Espíritu. El que nace de la carne, carne es. Y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Eso no lo comprendía Nicodemo, y eso no lo comprenden muchos, que para renacer no es meterse en el vientre de la mamá. Renacer es bautizarse. Y si sus hijos, hermanos, no están bautizados, esos niños, hermanos, no han renacido. Son criaturas, son como un pajarito. Vamos a ver, hermanos, ¿qué nos dice Primera de Corintios 10, del 1 en adelante? Miren, hermanos, qué importante es leer las Sagradas Escrituras y buscarles
la verdadera traducción. ¿Por qué nosotros bautizamos a nuestros niños? Se respeta, hermanos, si no lo hacen, pero se los decimos de frente. Es un error gravísimo, increíblemente demasiado grave, no entregarle los hijos al Señor, no darle los hijos al Señor, no permitir que se revista, no permitir que el cielo se le abra, no permitir que el Espíritu Santo pose sobre ellos y que diga, este es mi hijo el amado. Hermanos, hagámoslo. Vamos a ver por qué nosotros bautizamos a los niños. Dice 1 Corintios 10, del 1 en adelante. Dice así. Dice, les recordaré, les dice Pablo a los corintios, les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Vamos a ver lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube, una vez todos estuvieron bajo la nube, pónganle ojo a todos estuvieron bajo la nube, y todos atravesaron el mar, otra vez todos recibieron ese bautismo. Equivalió a un bautismo. Todos recibieron en el bautismo. No dice, dejen a los niños al otro lado y solo pasen los adultos para bautizarlos. Todos estuvieron bajo la nube que guiaba al pueblo de Israel. Todos atravesaron el mar cuando se partió en dos. Todos recibieron ese bautismo, todos. No, aquí no dice solo adultos, o dice los niños, no. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fuera el pueblo de Moisés. Y el pueblo de Moisés era el libertador, Jesucristo es el Salvador. Hoy, hermanos, con el bautismo nos convertimos nosotros, entramos al pueblo de Dios. Pero si usted no lo bautiza, hermanos, y con el bautismo real, con el bautismo católico, si usted no lo bautiza, hermanos, usted no lo está introduciendo, no le está dando acceso al pueblo de Dios solo porque usted no quiere bautizar a sus criaturas. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Capítulo 3, versículo 27. Dice así. Gálatas 3, 27. Vamos a ver qué más pierde un niño o una persona cuando no se bautiza. Dice así. Todo, desde el 26. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Por fe, hermanos, nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Todos, vamos a ver qué dice. Si tenemos fe lo vamos a hacer. Todos se han revestido de Cristo, menos los niños o solo los adultos. No, eso no lo dice, no existe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo. Otra vez todos, ya vimos lo que nos decía Corintios 10. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Hermanos, ¿qué otras dos cosas? Allá ganamos con el bautismo, nos ganamos que se abrió el cielo, que el Espíritu Santo posó sobre nosotros. Y el Espíritu Santo dijo, este es mi Hijo, el amado. Tres cosas. Vamos a ver aquí Pablo a los Gálatas, que los Gálatas somos todos hoy, ¿qué más ganamos? Todos se han revestido de Cristo. Hermanos, ¿cómo nos revestimos de Cristo? Bautizándonos. Si usted, hermano, no se bautiza, usted no está revestido de Cristo. Si usted no bautiza a su familia, usted no está permitiendo que se revista de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Entonces aquí nosotros le estamos negando otras dos cosas a nuestros hijos. Todos se han revestido. Si no los bautizamos, no dejamos que se revistan de Cristo. Todos fueron entregados a Cristo. Tampoco le entregamos los niños o las personas a Cristo si no los bautizamos por el bautismo.
Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa le negamos? Ser uno con Cristo. Hermanos, aquí les estamos negando otras 3 cosas a los pobres niños que nosotros no les permitimos ser bautizados. Ahora, hermanos, ¿por qué Cristo, por qué la iglesia no bautiza en los ríos? ¿Por qué, hermanos? Ahorita lo vamos a ver por qué y vamos a tratar de explicárselos de la manera más clara posible. Hermanos, Jesucristo seguramente pensó el bautismo de Juan, ¿qué va a pasar con aquella gente que vive en el desierto? Y son millones que viven en el desierto, que no tienen río ni mar, que sacan agua de pozos. Solo hay gente, hermanos, que solo se limpia porque no hay agua. No hay agua ya en desiertos del Medio Oriente o en tantos desiertos que hay. Y como, hermanos, esa gente tampoco tienen plata para ir a bautizarse lejos, a un río. Por eso, hermanos, vean, ¿por qué no nos bautizamos en río? Porque Jesucristo vino a ponerlo definitivo. ¿Por qué no nos bautizamos como bautizaba Juan? Porque Jesucristo le dijo, hagamos esto por ahora. Porque Jesucristo iba a venir a ponerlo definitivo. Hermanos, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que hace nuestra amada y santa iglesia, ese es el primer sacramento. Hermano, ese es el primer sacramento del Evangelio. ¿Y por qué decimos que es el primer sacramento? Son 7: bautismo, confirmación, primera comunión, eucaristía, orden sacerdotal, unción de los enfermos, matrimonio. Son 7. Pero el bautismo es el primero, es la iniciación del cristiano. Y es el primer sacramento del Evangelio, del Señor. Hermanos, es el Cristo lo vino a dejar. Y si ustedes ven, hermanos, Mateo capítulo 28, versículo del 19 en adelante, Mateo en el último capítulo. Miren, hermanos, le quiero explicar esto. El libro de Mateo es el primero que está en el Nuevo Testamento. Ojo, es el primer libro que está. No significa que haya sido el primero que escribió, quizás sí o quizás no. Pero la iglesia lo puso de primero, la iglesia católica fue la que hizo la Biblia y puso a Mateo de primero. Hermanos, si ustedes ven, el libro de Mateo habla de lo que Jesucristo predicó y vino a hacer. Pero ya terminando, Mateo solo tiene 28 capítulos. Si ustedes pueden leer en sus casas el capítulo 26 de Mateo, ¿qué dice? Allí empezando un poquito, el capítulo 26 de Mateo, cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días, por ejemplo, el 26, está vivo. El 27, al amanecer todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Todavía está vivo Jesús. Hermanos, en el último capítulo de Mateo, Jesucristo ya no está vivo. Si leemos el último versículo, por ejemplo, el último versículo del 27, que es el penúltimo capítulo, y vamos a leer el último versículo antes de llegar al 28, dice, ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Inmediatamente, hermanos, sigue el capítulo 28. ¿Qué pasó en el 28? Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor, hermano. Jesucristo ya había sido sepultado. ¿Y qué nos viene diciendo en ese
en los últimos capítulos, en los últimos versículos del último capítulo del primer libro de Mateo. Por eso decimos que es el primer sacramento del Evangelio, porque en el 28 ya Jesucristo murió. Es el bautismo, hermanos, es el sacramento y la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso vean lo que nos dice en el 28. Mateo 28, versículo 19 en adelante, dice así, desde el 18. Jesús se acercó y les habló así, ya en espíritu, hermanos, ya resucitado. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, como quien dice, yo soy el jefe, el que manda. Vayan pues, es una orden, y hagan que todos, otra vez todos, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hermanos, ¿qué hay que hacer para ser discípulo de Cristo? Vayan pues, toda autoridad me ha sido dada. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos. Vamos a ver cómo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y si ustedes lo hacen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Hermanos, este es el bautismo de Jesucristo. Este es el primer de los 7 sacramentos. Este es el sacramento del Evangelio del Señor. Ya aquí lo vino a poner en espíritu, resucitado, por si no le creían cuando hombre, para que me crean hoy, que ya estoy en espíritu y estoy diciéndoles cómo es, cómo va a ser el bautismo mío de hoy en adelante. Hermanos, lean los capítulos anteriores del 27 atrás. Cristo está vivo. Ya en el 28 ya murió humanamente, ya pasión, muerte y resurrección, y Él viene a dejar el bautismo auténtico, el bautismo de Él. Si ustedes, hermanos, se bautizan como en el río, se están bautizando con el bautismo de Juan el Bautista, que Cristo dijo que el verdadero bautismo es este. Pablo les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que existía el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, lo viene a dejar Jesucristo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Hechos 19, 2, 3. Habían recibido el bautismo de Juan. Así, hermanos, hoy millones y millones de personas solo han recibido el bautismo de Juan, que aquí claramente ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, se recibe con el bautismo que Jesucristo ordenó. Hermanos, para que ustedes lo vean así claramente, copien los textos para que ustedes lo puedan ver. Entonces, hermanos, Jesucristo vino a poner su bautismo. Él es Dios y Él primero por eso dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, y les ordena a sus apóstoles: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si podemos ver aquí inmediatamente, a eso seguí, hermano Wilmer, como sabía, cómo nosotros podemos ver que se bautizaron familias enteras, y una familia, hermanos, está compuesta por adultos y niños. La Biblia da muchos ejemplos de personas que no fueron bautizados en ningún río. Tal es el caso de San Pablo. Hechos 9:17. Vamos a ver qué nos dice Hechos 9:17. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con un gesto parecido a la consagración de Jesucristo. Ahí téngamelo, hermano Wilmer. Solo quiero leer aquí Hechos 9:17 para que ustedes lo vean, hermanos, que no es un invento. Hechos 9:17 dice así: salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo a Pablo, recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco,
Otra vez, salió Ananías, entró a la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, todavía Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado después camino y recobró las fuerzas. Y fue bautizado allí en la casa, no en un río. Pablo no fue bautizado en el río. Hermano Wilmer, muchas gracias, seguimos. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con un gesto parecido a la consagración de Jesucristo. Juan 20, 19, 23. También se lo vamos a leer, hermanos. Juan 20, 19, 23, cuando les dio la orden. Dice así, Juan 20, 19, 23. Dice, ese mismo día, Juan 20, el 19, el 23. Ese mismo día, el primero, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo con un soplo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Allí está esta parte, hermanos, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con un gesto parecido a la consagración de Jesucristo. Hermanos, por medio del soplo. Ahora nosotros, hermanos, lo recibimos por medio del bautismo. Pentecostés, Hechos 2:4. Los discípulos en el aposento alto no fueron bautizados en un río. Con la predicación de San Pedro se bautizaron 3,000 personas. Con la predicación, no es que estaban predicando dentro del río. No, hermanos, el bautismo de Jesucristo ya no es en el río de todo corazón, hermanos, se lo decimos, no para que lo crean, hermanos, si lo creen, qué maravilla, pero si ustedes no lo creen, ustedes deciden no creerlo y no hay ningún problema, seguimos siendo amigos, pero nosotros debemos de exponérselo, porque aquí, hermanos, 3,000 personas bautizó Pedro predicando. En el aposento alto, no fueron bautizados en un río. Con la predicación de San Pedro se bautizaron 3,000 personas. Hermanos, ¿cómo? No en un río. Hechos 2:41. Vamos a ver Cornelio, el carcelero. Miren, hermanos, que ser un carcelero hay que tener valor y hay que estar dispuesto a que lo maten o a matar a cualquier preso que se quiera escapar. Pues este era el carcelero. El carcelero, vamos a ver dónde nos dice el carcelero. Hechos, Estéfanas también, 1 Corintios. Vamos a leerlo, vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 16, 14 y 15. Vamos a ver qué nos dice Hechos 16, allí ténganmelo, hermano Wilber. Hechos 16, 14 y 15 dice lo siguiente. Una de ellas se llamaba Lidia. Aquí está Lidia, aquí apareció Lidia. Y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. La palabra de Dios por medio de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Hermanos, usted ha recibido el bautismo junto con los de su familia, hermanos. Hay millares de gente que se van a bautizar, solo los adultos, a tirarse al río. Y muchos se han ahogado, y el Señor lo reciba y los perdone. Aquí, hermanos, Lidia, que creyó en la palabra de Jesucristo por medio de Pablo, recibió el bautismo junto con los de su familia. Y una familia, hermano, no especifica si solo son adultos. Pueden ser también
y niños, y pueden ser también jóvenes y adultos. Hechos 16, del 27 al 33, allí mismo, dice así. Se despertó el carcelero, les hablamos ahí del carcelero. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas y se asustó, hermanos. Se me fueron los presos, dijo. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo estaba allí, hermanos. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El carcelero, hermanos, se iba. El carcelero es la persona que cuidaba de que los presos no se escaparan. Y se iba a matar porque vio que estaba abierto los portones. Y Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Vamos a ver, hermanos, con esto el carcelero qué fe adoptó. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, los encerró. Los encerró, hermano. Después de encerrar bien a todos los presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Ahí estaban Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó. Les sacó a Pablo y a Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Hermanos, esta es la pregunta humilde y sencilla de una persona que quiere buscar, que quiere encontrar la verdad, que no se encierra en su yo pienso esto, en su yo creo esto, no se encierra, sino, hermanos, que está abierta a buscar la verdad. Como les comentaba, si un carcelero que está dispuesto a morir o a matarse, miren que este es el que te quiso quitar la vida, está dispuesto a todo, hermanos, y esta persona de ese punto de que quiso ser un suicida, llegar al punto de arrepentirse, arrojarse a los pies de esta persona y tomar esta decisión. ¿Cuál decisión? Ahorita la vemos. Después lo sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. O sea, aquí no exceptúa, aquí no dice que a los niños no. Le anunciaron la palabra del Señor a él y todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. Hermanos, si sería que en aquella hora de la noche se fueron a buscar un río. No, hermanos, no se fueron a buscar un río. Se bautizaron allí en la cárcel. Este es el bautismo de Cristo, que puede ser en cualquier lugar. ¿Puede ser en el río? Sí, pueden ser en el río. Si pudo ser en la cárcel, puede tal vez ser en el río. Y nosotros lo podemos hacer en el río si estuviésemos allí. En la cárcel también, en el templo y en cualquier lado, hermanos, no solo en el río. Pero ¿cómo? Hecho por un sacerdote. Pablo era sacerdote. Y con la fórmula de la Santísima Trinidad, que es la fórmula principal para un cristiano: creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, allí tenemos otro texto, varios textos que nos confirman que se bautizaban familias enteras. Si usted quiere decidir sobre bautizarse ustedes, los viejos, ya ese es problema de ustedes, hermanos. Primera de Corintios 1:16, vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16, y ya se me está yendo el tiempo, pero dice así: perdón también, desde el 14, doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gabo, dice. Bueno, dice el 16, perdón, también bauticé a la familia de Estefanas, lo que nos dice ayer hermano Wilmer, también a la familia de Estefanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a otro, a la familias enteras. Por eso, hermanos, nosotros nos bautizamos, las familias enteras. Nosotros, hermanos, no tenemos problemas para bautizarnos nosotros
y bautizar a nuestras familias. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice Marcos 16:16. Vamos a ver qué nos dice para finalizar Marcos 16:16. Dice Marcos, para que usted lo tenga presente, hermanos, dice así: el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Hermanos, el que crea y se bautice, hermanos, nosotros los adultos creemos por nuestros hijos, por eso acá se bautizaban familias enteras. Nosotros creemos por nuestros hijos y nosotros les heredamos la fe. Hermanos, ¿qué va a pasar? Hermanos, hay millones de personas adultas ya y no se han bautizado porque sus padres le dicen que no están preparados. Hermanos, si para bautizarse el único requisito es haber nacido días después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua. Juan bautizó con agua, verdaderamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de poco tiempo. Hermanos, para terminar, bautizo significa sumergir. Cuando dice Juan allá en Mateo 3, dice, yo los he bautizado con agua, está diciendo yo los he sumergido, quitémosle bautizado. Yo les he sumergido con agua, pero detrás de mí viene otro, que no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo y no nos sumergimos en el río. Hermanos, que el Señor les guarde y les acompañe y que esta pequeña y sencilla enseñanza les haya sido mucho provecho. Saludos a todos.